Teleamazonas presenta 24 horas en la comunidad con María Isabel Carminiani y Stephanie Paz. Buenos días, ya estamos de regreso con más información. Los saludamos en este viernes 21 de enero de 2022. Gracias por informarse junto a nosotros. A levantarse con buen ánimo, ya es viernes, el cuerpo lo sabe, con una sonrisa, recuerde siempre. ¿Qué tal, Isa? Muy bien, Steffi, sí, definitivamente es viernes y se siente en el ambiente. Aquí nuestros compañeros están con una cara con sonrisa adornado de sangolquí, y eso que no han pagado la quincena. Yo me imagino que porque mañana ya toca el fin de semana, es momento de relajarse y de descansar junto a la familia. Así que les deseamos lo mejor para ustedes en esta nueva jornada, en este nuevo día que nos regala la vida, que todo les salga según lo planificado. Y a esta hora tenemos un cielo ya que se va despejando de a poco en la capital, así que asómese por la ventana y admire el maravilloso paisaje. Des un tiempo para respirar, disfrute del presente y no se atormente por el mañana que todavía no llega. Además, agradezca siempre por todo lo que tiene. Absolutamente todos los días tenemos algo por qué agradecer. Así que eso es muy importante. Recuerde que además eso atrae siempre todo lo positivo. Y desde aquí también queremos aprovechar para enviarles un abrazo. A todos quienes en este momento están atravesando por el virus, que seguramente nos están viendo en casita. Así que desde aquí nuestros mejores deseos para que se recuperen pronto, a ponerle mucho optimismo y a seguir las recomendaciones de los médicos. No se automedique, eso sí, y cumpla con el aislamiento. A extremar también todas las medidas de bioseguridad. Desde aquí entonces nuestra solidaridad para quienes se han contagiado, que tengan una pronta recuperación y eso sí, sigan en nuestra sintonía. Vamos a saludar en exteriores con nuestros compañeros, quienes como todas las mañanas ya recorren la ciudad. Vamos primero contigo, Paul, un excelente día para ti. Coméntanos las novedades para hoy. Gracias, Isabel, Steffi, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Oigan, recordemos que hay nuevas disposiciones en Quito que se están ejecutando, como la obligatoriedad del carnet de vacunación, el aforo también importantísimo, y para eso hemos venido acá al Playón de la Marín. El aforo en el transporte público que hemos podido observar desde las 6 de la mañana que estamos aquí, que no se está cumpliendo en algunas unidades, y como les manifestamos, hay picos en los que la gente viene, se aglomera y precisamente no se cumple con el tema del aforo. Más adelante les estaremos contando porque se está realizando un operativo acá por parte de las entidades municipales que están a mis espaldas y nos estarán contando más detalles. También de las sanciones por el uso de la mascarilla. Ojo, ya hay sanciones, ya hay multas. En pocos minutos nada más nos conectamos. Muchas gracias, Paul. En pocos minutos retomamos entonces el contacto contigo. Ahora saludamos con Fernanda Ceballos. Hola, Fer, ¿en dónde te encuentras? Steffi, amigos, televidentes, Isa, Paul, buenos días. Sonríanle a la vida, que las razones siempre sobran y como siempre nosotros estamos listos para llevarles la mejor información. Se viene el fin de semana y si usted de las personas que sale a hacer un poco de bici, quiero contarles que a lo largo de la avenida Colón, esto es en el norte de la capital, la ciclovía cambió de ubicación a la parte céntrica, es decir, al lado de los parterres, por seguridad de la ciudadanía. En un ratito más nosotros estaremos conversando con las autoridades de la empresa pública metropolitana de movilidad de obras públicas para que nos cuenten más detalles. Muy buenos días. Gracias, Fer, también a Paul. En breve entonces nos conectamos con ellos para que nos comenten sobre estos temas. Vamos a dar inicio aquí con la información, pero primero vamos a revisar los titulares. Los moradores de Carretas están conmocionados por el asesinato de una mujer que salió a caminar con su perro en un bosque del sector. Habitantes de calle serían los responsables de este crimen. 3 sujetos robaron en menos de un minuto los equipos informáticos de una clínica dental en el norte de Quito. El atraco fue registrado por cámaras de seguridad. Hoy finalizamos nuestro especial Vías en Emergencia. Le contaremos el estado de la ruta del Espóndilos en la provincia de Manabí, así como el estado vial en la provincia de Loja. Además, si usted no tiene planes de este fin de semana, le presentamos una variada agenda que puede realizar junto a su familia.
En deportes, el aforo del partido por eliminatorias Ecuador-Brasil se conocerá este próximo lunes. De la mañana con 38 minutos. Iniciamos con las noticias y hoy continuamos con nuestro especial Vías en Emergencia y les contamos que un equipo de Teleamazonas recorrió la ruta del Spondylus para conocer cuál es el estado de la vía. Conductores han señalado que se presentan varias falencias como baches y falta de iluminación y esto obviamente genera accidentes. Nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga nos tiene más detalles desde Manta. Hola Luis Alfredo, cuéntanos. Así es, ¿cómo están? Muy buenos días, un saludo a la capital desde aquí, Manta, provincia de Manabí. Continuamos en este punto luego de recorrer los diferentes kilómetros de extensión de la ruta del Spondylus. Hemos podido observar las diferentes falencias que se observan a lo largo de esta vía. Baches, falta de iluminación y también falta de señalética son los principales inconvenientes que nos han ratificado los conductores que ocurre a lo largo de esta principal vía, también muy turística, pues no, hay que mencionarlo así. El detalle de qué es lo que encontramos en el siguiente reportaje. Recorrimos la ruta del Spondylus, muy usada por los turistas para llegar a los balnearios del país. Sin embargo, hoy en día, a medida que se avanza, el escenario es cada vez más grave. Tramos con varios baches en la calzada son comunes, por ejemplo, a la altura de Vallenita. En diferentes pueblos hay baches, sí, se dificulta a veces por la oscuridad y a veces a causa de eso vienen los accidentes. Llegando a Capaes, conductores de motocicletas nos cuentan que a diario deben esquivar los baches y falta iluminación. Hay motorizados que a veces toman un desvío para poder esquivar eso, ¿no? Entonces a veces vienen los carros por detrás y ahí es donde vienen los accidentes. En la vía San Pedro-Palmar, el mismo escenario. Incluso hay vigilantes acostados sin pintar. De igual manera en Montañita, en los que más de un vehículo se ha golpeado, pues no se ven. No está pintado, uno se asusta y tiene que ponerle el pie a los frenos para parar un poco para no golpear el vehículo en esos muros. Lo que ven en imágenes es el ingreso a Yampe, donde comienza Manabí, con curvas pronunciadas pero sin luminarias, complicando transitar de noche. Más adelante en Río Chico la falta de señalética es evidente y en Salango los baches y vigilantes acostados sin pintar se juntan. La iluminación, ahí ha habido algunos accidentes ahí. No hay señalizaciones de división de vía, de dónde termina la vía, grietas en las carreteras, huecos inmensos. Pasamos por Puerto López, el recinto Pueblo Nuevo y la carretera en el mismo estado. Pero lo más complejo lo encontramos quizás a la altura de Las Piñas, donde tramos de la carretera ya no existen, cayeron y no se han rehabilitado, mientras que los que sí se encuentran activos están en mal estado. Ya tiene años. Se dañan los pernos de los carros, se dañan, uno tiene que aguantar la velocidad. Cualquier ladrón viene y lo coge aquí. El ministro de Transporte y Obras Públicas ha señalado que este año se invertirán $300 millones en el mantenimiento de la red vial estatal. La ruta del Spondylus está necesitando de manera urgente de estos recursos. Esos son los principales inconvenientes que hemos encontrado a lo largo de la ruta del Spondylus, tanto en Santa Elena como en Manabí. Los conductores lo que piden, evidentemente, es que esto se atienda para evitar accidentes de tránsito y se pueda circular con normalidad. Esa es la información, continúan con más en estudios. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Luis Alfredo, por mostrarnos el lamentable panorama en esta vía que es bastante turística, pero realmente los conductores pensamos una, dos veces antes de arriesgarnos a viajar, porque realmente nos da temor, lo que desmotiva a los turistas. Realmente preocupante. Vamos a continuar con más. Les contamos ahora, Steffi, que otra carretera estatal que a pocos años de haber sido construida está deteriorándose de manera preocupante es la Macas-Riobamba. Este enlace vial de la sierra con la Amazonía está muy afectado en un tramo de 95 kilómetros. Wilson Cabrera nos amplía la información desde Morona, Santiago. Hola, Wilson. Gracias, María Isabel. Saludos, Steffi y amigos televidentes. Me encuentro en el trayecto de la carretera Macas-Riobamba. Hemos venido para constatar cómo se encuentra esta vía
que presenta una serie de inconvenientes por deslizamientos y hundimientos. Es importante que el gobierno asuma de inmediato acciones y pueda destinar recursos que permitan realmente rehabilitar más de 90 kilómetros de esta carretera que une la provincia de Morona, Santiago, con el centro del país. Les hemos preparado un reportaje. Veamos. Esta es la carretera Macas-Riobamba, que concluyó su construcción en el año 2015 y que ahora en un tramo de 95 kilómetros se encuentra con problemas de asentamientos que han destruido grandes tramos de la vía, lo que inquieta a quienes residen en el entorno de esta conexión vial entre el sur de la Amazonía y el centro del país. Hay partes que están las fallas geológicas y igualmente hundimientos por ahí. También hay piedras que están caídas pues, desde el trayecto, desde Atillo, 9 de octubre, Macas. Su deterioro ha sido constante, pero la demanda por ser una vía que con poco recorrido permite llegar en menor tiempo hasta la ciudad de Riobamba ha obligado a que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, con su escasa maquinaria, procure mantener apenas habilitada, por ser que los daños que se observan llevan varios años sin ser reparados. Y ahí cuando llueve, pues usted sabe que esta vía siempre necesita de constante mantenimiento y sobre todo mejorar el estado del asfalto. Yo creo que ellos pasan haciendo el mantenimiento, pero por el clima tenemos mucha lluvia en nuestra zona, entonces cada vez se daña y es imprescindible, es urgente que se ponga un presupuesto para esta vía. Si bien ahora encontramos a esta arteria vial algo transitable, eso no obvia que el Estado debe impulsar una urgente intervención para procurar precautelar una inversión en riesgo que supera más de 100 millones de dólares. La red estatal vial que atraviesa Morona Santiago es bastante extensa y en su mayor parte se encuentra gravemente afectada o en mal estado. Para lo cual, según una fuente técnica del EMETOP, se requiere un presupuesto cercano a los 25 millones de dólares, algo que si bien no lo precisa el director de esta dependencia en Macas, reconoce que está en estudio. Con el equipo técnico que cuenta en la dirección en Morona Santiago, realizar los estudios y poder ver qué solución podemos dar a los ciertos puntos críticos que se encuentran a lo largo de la Guamote Macas. Por el momento, lo único cierto en lo que concierne a esta ruta es que si no se busca una alternativa por parte del Estado para rehabilitar y hacerla segura, es otra carretera importante del país en condiciones de colapsar. Debo precisar que esta carretera, además de unir a la provincia de Morona Santiago con el centro del país, es una de las vías que permite llegar en menor tiempo hasta el puerto principal a través de la carretera Payatanga-Bucay. Por eso los transportistas y sectores productivos consideran que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas debe destinar los recursos suficientes para mejorar sus condiciones. Es lo que les podemos contar desde la provincia de Morona Santiago. Ahora vuelvo con ustedes, compañeras en estudios. Buenos días. Muchísimas gracias, Wilson, por mostrarnos la situación en este punto del país en cuanto a las carreteras y su estado. Los transportistas del sur del país, en cambio, afirman que las principales vías de comunicación de la provincia de Loja se encuentran también en pésimas condiciones o en espera de ser intervenidas. En este sector no existen vías concesionadas y la construcción y mantenimiento de las mismas dependen del sector público. Los transportistas de Loja afirman que la red vial de la provincia de Loja presenta algunos inconvenientes. La vía Cuenca, a su criterio, que es una de las principales arterias de comunicación con el resto del país, está, según sus palabras, en total abandono. Prácticamente la vía se encuentra en mal estado. Hablemos de aquí, saliendo de aquí de Loja, prácticamente ya en Senén, en el tema de Santiago, luego en Saraguro, luego ya lo que es el GUN, lo que es Cañar, hasta el tema de Chunchi, que está en mal estado. Según el subsecretario zonal 7 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la vía Loja-Cuenca no ha recibido mantenimiento desde que fue reasfaltada en el 2012 y esta entidad ha intervenido en la medida de sus posibilidades. La verdad es que necesitamos dar un mantenimiento integral a toda la vía Loja-Oña que está en nuestra jurisdicción y Oña-Cuenca, en donde el hormigón rígido necesita ir sellando ya las juntas que tiene en cada paño, ¿no? Este sello no se ha hecho, por esas juntas ingresa agua y va dañando toda esta calzada.
Los transportistas afirman también que otra de las vías que necesitan puntual atención es la Loja-Catamayo, de la que incluso se han realizado estudios para su ampliación a 4 carriles. Hacen un bachado que no es 100% seguro, sino que nuevamente con la calor se vuelve a alzar y lamentablemente no está en buen estado la vía. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para este 2022 se realizará la ampliación de la vía Loja-Catamayo, la misma que le costará al Estado alrededor de $86 millones. Hemos pasado ya todo el procedimiento del proceso de esta vía de ampliación a la Subsecretaría de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, en donde ya tienen listo prácticamente todo para poder lanzar un proceso de concesión. Esta cartera de Estado afirma que realizan constante mantenimiento en la red vial de Loja y que están gestionando recursos para intervenir más carreteras de esta fronteriza provincia. Con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas. Pero hay ejemplos positivos también de carreteras en buen estado, como la autopista de 6 y 4 carriles desde Quito hacia Riobamba, que fue construida hace 15 años y optimiza el tiempo de viaje entre varias ciudades. La señalética, la iluminación reflectiva y el mantenimiento constante la proyectan como uno de los mejores tramos. Cientos de vehículos atraviesan la Panamericana que une las ciudades y cantones de la región central, considerada una de las mejores autopistas del país. La capa asfáltica sí se encuentra en buen estado. Hasta la Tacunga, lo que se ha viajado, se ve que está de primer orden. Todo bien, venimos de aquí. Bien cómodo para viajar ahorita. Esta es la E35, la red vial más importante para las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha. Para cientos de conductores que transitan diariamente por aquí, la vía es segura por la señalética y amplitud de 4 y 6 carriles. Hay tramos en la Panamericana que su demanda vial realmente requiere de ampliaciones inmediatas. Un tramo que estamos nosotros pretendiendo ampliar es desde Tambillo hasta Puente Jambelí. Otro tramo importante es desde Aloa hasta Machachi. Actualmente tenemos asimismo 4 carriles y la proyección es a 6 carriles. Además, sobre la vía fueron construidos varios pasos elevados para el ingreso de varios poblados. Una de las actividades básicas que tiene Panavial en el servicio de sus usuarios es la seguridad. Y la seguridad se consigue construyendo un sinnúmero de obras de infraestructura como intercambiadores, puentes peatonales, puentes carrozables, que en la Panamericana, en este sector, se han construido como 36 soluciones viales. La apertura de la vía hace más de 15 años trajo también desarrollo comercial y turístico. La economía de la parroquia ha crecido y en eso nos ha ayudado bastante. Para los conductores, cancelar $1 de peaje, tanto en Machachi y Panzaleo, está bien, debido a la amplitud y calidad de la vía. Sí está bien la pena porque las concesionarias tienen la vía bien trataditas. Estos mantenimientos periódicos definitivamente se lo hace desde periodos de 2 años a 2 años y medio, colocando unos micropavimentos que le denominamos, que son capas de sacrificio. Luego tenemos fresados y reposiciones de carpetas asfálticas últimas, que le van dando la condición superficial, mejorando la condición superficial y estructural, y finalmente cada 10 años vamos nosotros recuperando esta capacidad estructural, es decir, reforzando la vía. En Tungurahua, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. Y presten atención porque la Contraloría General del Estado identificó irregularidades recurrentes de empresas privadas y profesionales contratados para la construcción y mantenimiento de vías a escala nacional en los últimos 10 años. Esas irregularidades habrían afectado a la calidad de la estructura vial del país. Las vías y carreteras del país construidas entre 2010 y 2020 serían de mala calidad o al menos tendrían falencias y habrían causado retrasos con prácticas irregulares recurrentes por parte de empresas contratistas y profesionales contratados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Eso se desprende del segundo reporte de control público que hizo la Contraloría. El órgano de control analizó 35 informes de auditoría ejecutados entre 2017 y 2021 a los contratos para la construcción, reconstrucción, mejoramiento y mantenimiento de vías a nivel nacional que fueron suscritos por el Ministerio de Obras Públicas entre 2010 y 2020
y encontró una serie de irregularidades recurrentes, entre ellas incumplimiento de obligaciones por parte de proveedores en elaboración de estudios y diseños, fiscalización y construcción de proyectos. El análisis de Contraloría es minucioso y de él se desprende que no entregaron oportunamente los proyectos contemplados en los contratos, lo cual retrasó el inicio de obras y la producción de estudios desactualizados. Los fiscalizadores no cumplieron las actividades para garantizar la ejecución adecuada de las obras, para ceñirse a las cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos, como establece la Ley de Contratación Pública. Advierte también retrasos en la entrega de planos finales, demoras en la elaboración y en la entrega de los avances de obra. Se establece que adolecen de falta de ensayos para verificar la calidad de los materiales a utilizarse en las vías, entre otros. La Contraloría establece en su reporte de control que algunas empresas que fueron contratadas por el Ministerio de Obras Públicas para la construcción de carreteras no contaron con personal técnico adecuado para la fiscalización, ni verificaron que los contratistas acaten todas sus obligaciones en la construcción de vías. La Contraloría sostiene que los contratistas incumplieron los cronogramas valorados de trabajo y que se les otorgó por fuera de la norma ampliaciones de plazos, y sostiene que el Ministerio de Obras Públicas no impuso las multas contempladas en los contratos. También la Contraloría sostiene que los materiales empleados no cumplieron las especificaciones técnicas que se requerían, lo cual habría producido defectos constructivos que no fueron corregidos y que generó perjuicios económicos al Ministerio de Obras Públicas. Se señala también en este reporte de control público que los contratistas no entregaron seguros y pólizas de riesgos de trabajo, no señalizaron vías, no remediaron daños ambientales y no garantizaron la calidad y durabilidad de las vías y tampoco dieron un mantenimiento oportuno. El órgano de control en su reporte sostiene también que los incumplimientos dieron lugar a pagos a los constructores sin sustentos legales, que se hicieron pagos por trabajos incompletos o peor aún, que no fueron ejecutados, con fallas técnicas, porosidades, grietas, baches y desprendimiento de materiales de la capa asfáltica, entre otros. En total son 263 hallazgos detectados en 35 informes de Contraloría que fueron aprobados entre 2017 y 2021 sobre la construcción de las vías en Quito. Freddy Paredes, 24 horas. 7 de la mañana con 55 minutos y durante toda esta semana les hemos presentado una serie de reportajes sobre la red vial del país. Cabe destacar que algunas de las carreteras están bajo la competencia de las prefecturas, algunas en cambio están concesionadas a empresas privadas y otras son administradas por el Estado. Y para profundizar sobre este tema saludamos a esta hora a la viceministra de Transporte y Obras Públicas, Carolina Ormaza. Viceministra, muchas gracias por acompañarnos, le damos la bienvenida. Coméntenos, por favor, si ustedes han podido hacer ya una evaluación de cuántas vías se encuentran en mal estado en el país, porque en el recorrido que hicimos en el noticiero de la comunidad, vimos que realmente son una gran parte de la red vial, por no decir la mayoría. Bueno, dentro del análisis que ha hecho el Ministerio de Transporte desde que el gobierno del encuentro está en gestión, se ha venido verificando cuál es el estado de las vías. Lamentablemente, el descuido a lo largo de estos años hace que el nivel de las vías se haya ido deteriorando a lo largo del tiempo. El 12% de nuestras vías se encuentran en óptimas condiciones, generalmente son los tramos viales o los corredores viales que se encuentran concesionados, el 40% está en buenas condiciones y alrededor del 38% están en condiciones de circular con precaución. Esto hace que el trabajo del Ministerio de Transporte sea un trabajo bastante arduo, bastante complicado, porque son años que se tiene que recuperar del deterioro y de la falta de mantenimiento que han tenido las vías del país.
Muy bien, vamos a ver si es que también la producción nos ayudan un poco con la serie de imágenes que hemos venido mostrándoles. Ahí tenemos, viceministra, y justamente quería preguntarle, mire, las imágenes son realmente impactantes y hablan por sí solas. ¿Por qué no se ha intervenido finalmente en estas vías? ¿Por qué se las ha dejado deteriorar tanto? Hay algunas carreteras donde se deben hacer trabajos integrales como la Quinindé Esmeraldas, donde en los tramos o en algunos tramos incluso se ha ido la vía, no hay carretera. Nosotros podemos responder sobre los casi 8 meses de gobierno que estamos al frente, y a pesar de que, por ejemplo, la Quinindé Esmeraldas no estaba dentro del plan anual de inversión del 2021, reformamos la proforma presupuestaria para incorporar recursos a este corredor vial. En el año 2021 se lanzó ya un contrato que hace una intervención de los puntos críticos en esta arteria vial. Son 13 de los 21 puntos críticos que ya estamos interviniendo desde el 3 de enero y también estamos esperando, esta vía tiene un proceso de concesión en firme, está hecha la adjudicación sobre este contrato, pero existen ciertos puntos administrativos, técnicos y judiciales que tienen que verificarse sobre esta adjudicación de la concesión. Sin embargo, no nos hemos quedado con los brazos cruzados, hemos dado este primer trabajo de mantenimiento de puntos críticos y para este año también está presupuestada una segunda etapa, de manera de que esta vía pueda mejorar las condiciones de seguridad y que obviamente los ciudadanos puedan circular con las mejores condiciones por este corredor. Pero, viceministra, ¿por qué el mantenimiento no puede ser constante? No hablo de las grandes intervenciones en las vías o de una ampliación de una carretera específica. ¿Qué limitaciones tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por ejemplo? ¿No cuenta con sus propias cuadrillas para tenerlas en buen estado, para hacer cosas tal vez pequeñas, por decirlo de alguna manera, señalización o tapar los huecos? ¿Qué es lo que está pasando? Porque se habla que siempre tienen que contratar a una empresa externa. Bueno, el modelo de gestión que maneja el Ministerio de Transporte para estos corredores viales, el primer mantenimiento que lo hacemos con modelo de microempresas. Es decir, se contrata a personas de la zona, de la localidad, para que hagan ese primer mantenimiento, todo lo que es desbroce de vegetación, limpieza de cunetas, el tema de alcantarillas, eso lo hacemos con las microempresas. Y posterior a eso lo que hacemos es la contratación también de mantenimientos. ¿Cuál ha sido el problema? Si las vías no se dan mantenimiento constante, mantenimiento rutinario, lo que hace es que la vida útil de estos corredores viales se vaya disminuyendo en el tiempo. Entonces hemos venido de varios años, mínimo 6 años, de que las vías se han construido y que no se ha dado ese mantenimiento. Por ende, la gestión que tenemos ahorita es una gestión bastante compleja porque tenemos que reversar esas condiciones y esa mala práctica que se ha venido haciendo, y la planificación que se tiene ya es de una intervención constante y permanente en estos corredores para que no exista ese deterioro que en la actualidad estamos viviendo. Pero el ministerio no cuenta con maquinaria, con personal para que puedan hacer estos trabajos de rebacheo, por ejemplo. Yo me acuerdo hace algunos años, hace muchos años atrás, cuando uno iba por las vías, se encontraba con cuadrillas del ministerio haciendo la intervención con máquinas del ministerio. Ahora, últimamente, esto no se ve. A ver, el Ministerio de Transporte ha venido perdiendo la maquinaria que en muchos años se había logrado. A nivel del país tenemos 126 máquinas. Eso es realmente un equipo caminero insuficiente para todas las necesidades que se tienen, para todas las problemáticas que se presentan, y por eso desde esta gestión se ha planteado un proceso de compra de nuevas maquinarias para que la operatividad de la institución se regrese. También han existido malos manejos del tema administrativo. Por dar un ejemplo, en una dirección distrital existe contratado un personal para manejo de una volqueta y la volqueta no existe, sino existe una retroexcavadora. Entonces, esas discrepancias administrativas es lo que hemos venido solucionando en estos meses para mejorar la gestión
a nivel propio del Ministerio de Transporte, pero también hay que tener claridad que el modelo que ha sido propuesto por el presidente Guillermo Lasso y por el gobierno del encuentro es disminuir la carga hacia el Ministerio de Transporte y más bien potenciar esa intervención privada en los diferentes corredores viales. Para eso, la gestión y la evaluación de los corredores que tienen ese potencial es importante para nosotros y en eso estamos trabajando. ¿Cuánto aproximadamente le va a costar al Estado hacer el mantenimiento de estas vías y si se cuenta con estos recursos? Porque como hemos visto, el Estado no está garantizando que este servicio sea de óptima calidad. A ver, este ministerio ha venido teniendo varias disminuciones presupuestarias a lo largo de los años. En el 2012 manejábamos un presupuesto de alrededor de 1.400 millones. En el año 2022 el presupuesto que maneja esta cartera de Estado son 232 millones. Por ende, limita muchísimo la gestión por administración directa. A eso tenemos que complementar con el modelo de concesiones, que es la propuesta del gobierno, para que la carga presupuestaria no solo sea al Estado, sino que también el riesgo del privado y el apoyo del privado nos permita generar esos niveles de servicio adecuados a los diferentes corredores viales. Háblenos entonces de este modelo que plantea el gobierno, en este caso desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sabemos que se va a instalar un proyecto para concesionar algunas vías del país. ¿Cuáles son estas vías? ¿Se tiene ya un poco más avanzado este tema? Bueno, se están haciendo todavía las corridas de los diferentes corredores viales a nivel del país que tienen ese potencial para ser concesionados. Hay que tener claridad que para que una vía entre a un proceso de concesión, lo ideal es que el tráfico que esta vía tiene pueda generar los aportes necesarios, los ingresos necesarios para que la concesión sea rentable. Por ejemplo, se está analizando el corredor Cuenca Molleturo Naranjal, se está analizando la cuenca Girón Pasaje, también el Quinto Puente es otro de los proyectos, el Quinto Puente en Guayaquil es otro de los proyectos que entra a este modelo de concesión. Es decir, a nivel del país se están verificando los diferentes corredores que tienen este potencial para que la inversión privada pueda incorporarse a este modelo de gestión del ministerio y que podamos dar soluciones a los diferentes problemas que se presentan. ¿Hay plazos? ¿Hay una hoja de ruta de cuándo se va a comenzar a entregar estas concesiones? ¿Cuándo se va a hacer? Me imagino que a través de concursos para que se puedan administrar estas vías o la empresa privada pueda administrar estas vías. Hay dos formas de llegar a este modelo de concesión. La primera es las iniciativas privadas que a su propio riesgo hacen el análisis de los diferentes corredores viales y una vez que se tiene esa prefactibilidad de estos procesos, nosotros ya lanzamos a una licitación. Después de esa licitación, en alrededor de 6 a 8 meses, podemos ya tener una concesión en firme. Y el modelo que toma un poco más de tiempo es cuando por parte del Ministerio de Transporte se hacen los estudios de prefactibilidad y después de eso ya se lanza a un concurso, a una licitación. Las primeras concesiones esperamos que alrededor de 6 meses, es decir, en el segundo semestre de este año, ya podamos empezarlas a implementar y posterior a eso se irán incorporando los nuevos corredores que están en análisis. Sin embargo, también tenemos obras por administración directa y con créditos internacionales que están en ejecución, como por ejemplo Zaguangá Las Golondrinas, que es uno de los corredores viales de mayor incidencia en Esmeraldas, que está en este momento en construcción. Tenemos obras importantes como los 4 puentes en Morona Santiago, perdón, en Zamora Chinchipe, y uno de los proyectos también que el presidente ha visitado y que estamos impulsando es la construcción del puente sobre el río Pano en Morona Santiago. Es decir, estamos complementando los dos modelos de gestión para así alcanzar un mayor servicio, un mayor resultado hacia la ciudadanía. Ahora, lo que vimos también en el reportaje es bastante grave, en el reportaje anterior. La Contraloría identificó una serie de irregularidades recurrentes en los contratos de las vías construidas en los años 2010 hasta el 2020. Entre ellas,
retrasos en los plazos, no se realizó, por ejemplo, una adecuada fiscalización, no fueron señalizadas tampoco las vías y como si fuera poco incluso no se cobraron las multas por incumplimiento. ¿Cómo acabar con este tipo de prácticas? ¿Cómo evitar que esto vuelva a ocurrir? ¿Es la concesión el camino entonces? Bueno, para solucionar todos estos problemas o estas malas prácticas administrativas es todo un reto. Primero, el sistema que está envuelto el Ministerio de Transporte es un sistema que tiene que ir rompiendo todas estas malas prácticas. Para eso, la incorporación de personal capacitado y también la capacitación al personal que ha estado en el Ministerio es fundamental. Pero también desde esta administración y con las directrices del Gobierno del Encuentro y del presidente Guillermo Lasso, estamos haciendo un seguimiento a todas y cada una de las recomendaciones que están establecidas para que esta administración no caiga en los mismos problemas, en los mismos inconvenientes, sino más bien todas estas problemáticas se vayan identificando y nosotros poder ir solventando todos estos problemas. Hemos tenido, por ejemplo, contratos que se han suscrito en años anteriores y que desde el 2015 están entregados y hasta la fecha no han tenido recepción definitiva. Hemos impulsado a todas nuestras direcciones distritales para que se vayan cerrando estos contratos, para que podamos hacer un efectivo seguimiento de cada uno de estos problemas, inconvenientes presentados y que vayamos dando las soluciones efectivas. Para terminar, también, viceministra, quería aprovechar para preguntarle otros problemas que se viven en las carreteras del país, es la falta de seguridad. A lo largo de las vías del Ecuador no se observa un solo policía, no hay un escuadrón de carreteras que garanticen la seguridad, que garanticen que los vehículos no excedan los límites de velocidad. Ya lo decía hace pocos minutos en nuestro espacio de entrevistas la comandante Tanya Varela de que se está teniendo conversaciones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para cambiar esta realidad. Cuéntenos. Así es, las vías concesionadas tienen la obligatoriedad de tener todo este contingente, por ejemplo, ambulancias, equipos de rescate, la seguridad. Pero en lo que corresponde a las vías que están a cargo del Ministerio de Transporte, nos complementamos con la CTE y también con Policía Nacional para poder dar este resguardo a los diferentes ciudadanos. Y para eso estamos haciendo las coordinaciones con los máximos representantes de estas instituciones para que se armen los operativos correspondientes. Ya se tiene un diagnóstico de las vías de mayor peligrosidad para que en estas iniciemos con este control, que intensifiquemos el control y que con eso la ciudadanía cuando recorre las carreteras del país se sienta seguro en el trayecto que está circulando. Muchísimas gracias, viceministra, por atender esta entrevista. Días atrás nosotros mencionamos en este espacio que habíamos pedido una entrevista con las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Habíamos invitado al ministro, sin embargo, él se excusó, dijo que hoy no podía venir, pero muchas gracias por acompañarnos. Ha mandado también como vocera a la viceministra de Transporte y Obras Públicas, lo que nos da muchísimo gusto porque ha permitido dar respuestas a la ciudadanía sobre lo que se va a hacer para mejorar la situación en las carreteras del país. Con esto nos vamos a una pausa comercial. Abre tu cuenta de ahorro programado ingresando en www.pichincha.com. Tengo la sensación como que me están observando, como que me están siguiendo. El miedo de su pasado. 8 de la mañana con 12 minutos. Continuamos con más noticias y les contamos que una mujer que salió a caminar con su perro fue asesinada en un bosque del norte de Quito. Según los primeros indicios, habitantes de calle serían los responsables de este atroz crimen. La mujer acostumbraba todos los días a caminar junto a su perro por este bosque del sector Carretas en el norte de Quito. Pero ayer no regresó, lo que generó preocupación en su esposo e hijo. Fue brutalmente asesinada. De acuerdo a los indicios que encontramos, lamentablemente es una persona de sexo femenino de aproximadamente 46 años. Lamentablemente fallece a consecuencia de las heridas que presenta, una herida a la altura del cuello y otra a la altura del costado izquierdo. Estamos investigando si es que a lo mejor pudo haber habido una violación. Encontraron su cuerpo maniatado y al perro amarrado a un árbol. Según los primeros indicios, habitantes de calle serían los responsables de este atroz crimen.
Hay habitantes de la calle, ¿no? Porque encontramos ahí botellas, encontramos colchones, encontramos otra serie de cosas que aparentemente esta gente, los que cometieron el delito, los victimarios frecuentaban aquí, o sea, ellos vivían aquí. Como parte de las investigaciones, se encontraron algunas evidencias en el sitio. De acuerdo a criminalística que me menciona, aparentemente existe una tijera que tiene restos biológicos de color o máculas de color rojo. La DINASED se ha activado, se está realizando todo el rastreo, estamos con personas del sector que ellos nos den indicios de cuáles son las personas que deambulaban por este sector. Todo ocurrió en horas de la mañana, cerca de las 10 y 11 horas de este jueves. En el sector hay conmoción por lo ocurrido. La vez anterior que yo vine así con los perritas, yo vi una persona desnudo que andaba. Este asesinato se produjo a pocos días de otro atentado que sufrió una mujer, cuando al salir a caminar fue asaltada por delincuentes que la apuñalaron varias veces en el Chaquiñán de Cumbayá. Alberto Luna, 24 horas. Nuestra solidaridad con los familiares de la víctima. Qué terrible, la verdad, este caso que indigna una vez más a la capital y que le llena de temor, lamentablemente. Seguimos con más. Al estilo sicariato, un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado la noche del jueves en la zona de tolerancia de Cuenca. El sujeto recibió varios impactos de bala. La policía investiga este nuevo hecho de sangre. Con varios impactos de bala fue asesinado la noche de este jueves un hombre de aproximadamente 30 años. Ocurrió en el barrio Cayambe, lugar donde funcionan los centros de tolerancia de Cuenca. Presuntamente podríamos decir inicialmente como una hipótesis que podría tratarse de un tipo sicariato. ¿Cuántos impactos de bala? Son algunos impactos de bala, tienen que ser las pericias en el cuerpo para determinar el número exacto. Más aproximadamente unos 3 o 4 impactos. Los moradores del sector escucharon las detonaciones y observaron a 2 personas en motocicleta abandonar el lugar de los hechos. No sé qué pasó, no sé. No. ¿Ven con temor esta situación? Sí, porque no sé, o sea, cuál es el motivo de lo que le han baleado al señor. En la escena del crimen fue observada una mujer aparentemente allegada del hoyo Oxiso, quien a pesar del impactante momento, aportó con información para las investigaciones. Hay cierta información que es de carácter reservado, no les podemos dar. Inicialmente lo que ustedes pudieron presenciar, obviamente estamos ahorita ya se realizó las diligencias del tema del levantamiento del cadáver y asimismo el resto de indicios que obviamente serán ingresados para posteriores pericias y las investigaciones que se vayan a dar. El hombre asesinado circulaba en este vehículo negro tipo Jeep, con placas pertenecientes a la provincia del Guayas. Esto hace presumir que estuvo de visita en la ciudad. Esto vienen es de afuera vienen para acá, imagínense, ese señor no es nada de aquí. Vienen de afuera y viene a morir acá. Personal de criminalística, DINASED y Fiscalía recogieron todos los indicios, entre ellos más de 10 casquillos que quedaron regados en la calle. En tanto, el cadáver del hombre fue trasladado al Centro de Ciencias Forenses para los trámites de ley. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Y 3 sujetos ingresaron a una clínica dental en el norte de Quito la madrugada de este miércoles. Violentando la seguridad, se llevaron los equipos informáticos de la clínica. El robo duró menos de 1 minuto. «25 segundos les llevó a estos 3 delincuentes llevarse 2 computadoras y un iPad en una clínica dental en las avenidas de Eloy Alfaro y Suiza». A las 3:30 de la mañana tuvimos aquí un robo por 3 asaltantes que entraron con fuerza, rompieron el vidrio de la puerta principal y luego sacaron todas las compus iMacs especializadas que usamos aquí en la clínica. Ni el guardia de seguridad pudo impedir que se lleven las cosas y según los dueños de la clínica, en el sector se han registrado más robos. Y mientras salían con los equipos, el guardia obviamente intentaba perseguirles. Y uno de ellos le apuntó una pistola. Es un grupo que ha estado robando aquí últimamente. Me mostraron otros videos donde han estado rompiendo vidrios y luego entrando con fuerza en diferentes locales comerciales. La clínica dental no es la única perjudicada con este hecho, pues mediante sus consultas, un porcentaje sirve para financiar brigadas móviles que ayudan a personas de escasos recursos en el campo. Entonces imagínate que estuvieron anoche robando al pueblo, porque nuestra misión es llegar a personas que viven en el sector rural. Llevamos 7 años haciendo esto. La percepción ciudadana es que la inseguridad en Quito se siente. Es miedoso, es aterrador. Prefiero no salir.
¿Prefiere no salir? No salir, me da mucho miedo. Parece que no tuviéramos quien nos cuide. La policía no aparece por ningún lado. Los delincuentes se apoderaron verdaderamente de la ciudad. El monto del robo en la clínica supera los $3.000. En Quito, Pablo Guerra Báez, 24 horas. Miembros de las Fuerzas Armadas localizaron una base de descanso de grupos irregulares en San Lorenzo Esmeraldas. En el lugar decomisaron municiones, armas y explosivos. En un operativo de rutina en el límite fronterizo entre Ecuador y Colombia, los miembros de las Fuerzas Armadas localizaron una base de descanso de grupos irregulares. Bueno, las Fuerzas Armadas, a través del Batallón de Infantería número 3 Esmeraldas, cumpliendo nuestra misión, que es la seguridad y vigilancia del límite político internacional, el día de hoy aproximadamente a las 11:30 encontramos una presunta base ilegal de grupos armados en el sector de Corriente Larga. Al notar la presencia de los uniformados, quienes se encontraban en el campamento lo abandonaron con mucha premura, dejando varios pertrechos en el sitio. Entre estos encontraron municiones de fusil, una ametralladora de alto calibre y explosivos tipo granada. Todo fue decomisado por las autoridades. Producto de este encuentro con grupos ilegales, tuvimos el siguiente material que ustedes pueden observar y indicamos a la ciudadanía que confía en las Fuerzas Armadas, estamos preocupados en la seguridad y el bienestar de todos los ecuatorianos. El sector de Corriente Larga, lugar donde se realizó el operativo, pertenece a la parroquia Mataje del Cantón San Lorenzo, zona que es patrullada con regularidad, pero debido a la densa vegetación y la gran extensión de frontera, se presta para albergar lugares como el localizado en esta ocasión. Los operativos los realizamos a diario, estamos los 365 días velando por la seguridad de la ciudadanía. Los patrullajes continúan en esta frontera, tanto en tierra como en agua. Desde San Lorenzo al norte de Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Y continúa la polémica por la sentencia en contra del policía Santiago Olmedo. El fiscal del caso explica su actuación, mientras que el abogado del uniformado asegura que el dictamen adolece de vicios. El fiscal a cargo del caso por el que fue sentenciado el policía Santiago Olmedo a 3 años y 4 meses de prisión, explica cuáles fueron las pruebas que presentó en el juicio. Cerca de 40 testimonios y un cúmulo de prueba documental en la audiencia de juicio justificó que se extralimitó al no observar criterios de necesidad y de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Defiende su actuación y reitera la posición de la Fiscalía, que señaló en un comunicado que persigue delitos, no a personas. No tenemos nada contra la institución policial, con ella trabajamos en conjunto, hemos descubierto delitos de connotación, asesinatos, homicidios, entre otros, pero seguiremos actuando con la debida objetividad. Hay 2 elementos clave en los que difieren el fiscal y la defensa del uniformado respecto a los acontecimientos suscitados el 11 de julio de 2021. Primero, la trayectoria de las balas que salieron del arma de dotación del cabo Santiago Olmedo. Más de 10 disparos, 6 en cada uno, y por la espalda. Nadie va de espalda a atacar. El informe de la médico especialista, la doctora María de los Ángeles Galarza Pazmiño, determina que los orificios, los impactos de proyectil de arma de fuego son laterales, de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás. Y la presencia de una tercera persona en la escena que, según la versión del policía sentenciado, tenía un arma y apuntó en su contra. Estos 2 señores que fallecieron no tuvieron contacto con ninguna otra persona de acuerdo a las cámaras del 911. Quien tiene que demostrar que no existía esta tercera persona es Fiscalía. La Fiscalía lo que ha hecho es periciar 9 cámaras que fueron designados por ellos. Se impugnó igualmente que se rompió la cadena de custodia, porque los números de los CDs de almacenamiento estaban alterados en relación de lo que se presentó como evidencia con lo que teníamos registrado de los diferentes informes. Para el abogado del uniformado, en este proceso no hay certezas que lleven a la conclusión de que su defendido cometiera el delito. Nosotros creemos que la sentencia adolece de vicios fundamentales como para que se haya podido alcanzar una sentencia condenatoria. Existen errores en el levantamiento de los indicios balísticos, de los indicios que se encontraron en inspección ocular técnica. Se trató de una escena abierta, contaminada, es decir, hay una serie de cuestionamientos que no pueden generar certeza jurídica. El proceso continuará en vista que la sentencia será apelada por Olmedo. Anoche en Quito un grupo de motorizados participó en una rodada en respaldo al uniformado. Empezó en la tribuna de los Chiris y llegó a la Plaza Grande. Alberto Luna, 24 horas.
La comandante nacional de policía, Tanya Varela, respaldó al cabo Santiago Olmedo, quien recibió una pena de 3 años, como acabamos de escuchar, por abatir a 2 delincuentes. Además, se refirió a polémicos fallos de la justicia en contra de la institución. Indignados nos sentimos. Indignados, porque nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. El 10 de diciembre, en Machala, hubo un operativo donde un grupo táctico del GEMA hace una incursión en un domicilio y al abrir el policía Cueva la puerta del domicilio para ingresar al domicilio, el delincuente le esperaba frente a frente y le quitó la vida al policía. 30 días después, cambio de medidas. Hoy tiene él, el que mató a nuestro policía, tiene arresto domiciliario. Entonces, y lo no insólito, solamente... los policías le estamos cuidando, obvio, en su casa. ¿Cómo podemos nosotros entender? ¿Tenemos que cambiar la ley? Sí, hay que cambiar la ley. 8 de la mañana con 41 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora preste mucha atención, porque en Quito hay sanciones para las personas que no usen mascarilla en lugares públicos. Paul Coello está con el supervisor de la Agencia Metropolitana de Control en el Playón de la Marín, en el casco colonial, para contarnos más detalles. Hola, Paul. Así es, ya hay sanciones a quienes no porten mascarilla y precisamente nos hemos movilizado, como bien mencionan acá, al Playón de la Marín, un poco para constatar esa situación y para constatar también esta nueva disposición de las autoridades metropolitanas, si es que se está cumpliendo el aforo en las unidades de transporte público. Estamos desde las 6 de la mañana acá y hemos evidenciado que hay flujos de personas que evidentemente no logran controlar la situación las autoridades municipales sobre la afluencia, el aforo permitido en las unidades de transporte que se llenan completamente. Afortunadamente todos están cumpliendo sí con el carnet de vacunación que se solicita en los ingresos a los terminales. Están cumpliendo los ciudadanos si se presentan el carnet de vacunación digitalmente y también de forma física. En estos momentos, como pueden observar, hay poca afluencia de personas que se dirigen precisamente a la Río Coca, pero a las personas que están, David, si me ayudas, al frente, que se van a dirigir hacia la estación de la Ofelia, sí está totalmente llena, hay bastante cantidad de personas que se movilizan hacia el norte de la capital. Y estamos con el vocero precisamente de la empresa de pasajeros para contarnos un poquito los detalles, cómo han estado en estos días. Se está cumpliendo con el aforo en las unidades de transporte. Estamos nosotros aquí desde las 6 de la mañana y hemos podido evidenciar flujos de personas que evidentemente no logran controlar. Buenos días, Paul. Como usted puede ver, desde hoy estamos con la obligatoriedad de la presentación del carnet de vacunas a todos los usuarios del transporte público. En hora pico nosotros tenemos un aforo del 50% y tenemos los organismos de control que nos ayudan para que nuestras unidades vayan con el aforo permitido. Es bastante complicado pedirle a la ciudadanía que nos ayude, que también se organice para que sus viajes tengan el tiempo correspondiente. La empresa de pasajeros ha inyectado más flota para tratar de siempre cumplir con el aforo indicado por el COE Metropolitano. Han instalado también unas cámaras, podemos ver equipos electrónicos en la parte superior. David, si me ayudas, en la parte de arriba. Ahí verifican precisamente las autoridades en esas pantallas el tema del aforo, el tema del uso de la mascarilla, el tema de si es que existen también delitos, ¿no? Así es, Paul, con la ayuda de la tecnología nosotros podemos verificar que todos los usuarios estén con la temperatura corporal correspondiente. Hace esta cámara también la verificación del uso correcto de la mascarilla, conteo de pasajeros, distanciamiento. Esto nos permite a nosotros tener un excelente control aquí en el Playón de la Marín. Qué importante, muchísimas gracias. Está con nosotros también en la parte de acá. Vamos a acercarnos al supervisor de la Agencia Metropolitana de Control para que nos cuente sobre esto, precisamente lo que habíamos mencionado, que ya hay sanciones a quienes no porten mascarilla. Mucho ojo. Supervisor, ¿cómo le va? Buenos días. Oiga, cuéntenos un poquito estas nuevas disposiciones. Ya los ciudadanos van a ser multados si es que no portan mascarilla. ¿Cuáles son estas sanciones, estas multas? ¿Cómo se las va a cobrar?
Sí, efectivamente nosotros ya estamos haciendo los controles en varios sectores de la ciudad, tanto en el transporte público como en el espacio público. La ordenanza dice que los ciudadanos tienen la obligación de portar mascarilla que proteja su nariz y su boca de la exposición al ambiente. Y esto también es para los conductores y los pasajeros de vehículos motorizados y no motorizados. Pues si incumplen esta normativa, se deberá imponer una sanción del 25% de una remuneración básica unificada y en caso de reincidencia del 50% de una remuneración básica unificada. Y efectivamente en el día de hoy, como tú puedes ver, ya hemos notificado a una persona que justo no hacía un uso adecuado de la mascarilla, en donde ya le pedimos sus datos, nos facilitó su correo electrónico para la notificación, se detalla que no hacía un uso debido de la mascarilla, se detalla la infracción, la firma del instructor y la firma del documento que se les da, ¿no, supervisor? Ahí podemos observar en imágenes. Este es el documento que se les presenta a las personas que no porten mascarilla. Mucha atención. Ya fue sancionado un ciudadano. Afortunadamente, hoy en la mañana hemos estado viendo que todos, a excepción, claro, de esta persona, están cumpliendo con el uso de la mascarilla. Sí, y yo creo que también el trabajo es importante, trabajar entre varias instituciones y así debería ser en todo, trabajar en equipo y con eso, como puedes ver, ya se controla desde el ingreso y ya se le va informando a las personas que porten el carnet, que usen adecuadamente su mascarilla y con eso también evitar ser sancionados. Muchísimas gracias, supervisor. Otro tema que preocupa en este sector es el tema de las armas blancas y el cuerpo de agentes metropolitanos ha hecho un gran trabajo en este sector. Se han encontrado con novedades la gente en estos días, precisamente de ciudadanos que portan armas blancas, que ingresan precisamente hacia las unidades, cometen delitos. ¿Qué se han encontrado? Buen día, nosotros lo que hacemos es un seguimiento en las diferentes paradas y estaciones. Si vemos alguna persona sospechosa, podemos hacerle una aprehensión y un registro a la mencionada persona, de tal manera que ubicamos. Si es que tiene armas, hacemos el procedimiento normal y entregamos a la Policía Nacional, como es lo que nos corresponde. Adicional a eso, aquí estamos haciendo por el momento el control de aforos, el encolumnamiento, lo que es el chequeo de los carnets de vacunación y asimismo que se mantenga el distanciamiento y el uso de la mascarilla. Le agradezco mucho, agente. Atentos a esas nuevas disposiciones. Ojo, no se sorprendan si es que usted va a salir de casa y se va a movilizar y va a utilizar el transporte público. El uso obligatorio de la mascarilla. Escuchamos ya al supervisor que ya hay sanciones, ya hay multas y también que porte obligatoriamente el carnet de vacunación. Podemos observar en los ingresos que sí está presentando la gran mayoría de ciudadanos, afortunadamente, este documento importantísimo que se convierte para los ciudadanos como la licencia y como la cédula. Así que no se deje sorprender con esta información. Regreso a estudios, compañeras, ustedes con más. Amigos, buenos días. Gracias, Paul. Entonces, por estas recomendaciones, advertir a la ciudadanía que se está multando por el uso incorrecto de la mascarilla. Recordemos que antes la multa era de $100, ahora con el aumento del salario básico de este año subió a 106,25. Así que tome en cuenta esta información y no solamente lo haga por la multa o para evitar la multa, sino por su salud. Y para facilitar el proceso de vacunación en el país, la aplicación de dosis también se cumple en empresas privadas. Alberto Luna está en el sur de Quito para mostrarnos cómo se desarrolla la inmunización contra el COVID-19. Te damos el paso. Muchas gracias, compañeras de En Estudios, amigos televidentes. Buenos días. Dado el incremento de casos de COVID-19 registrado en los últimos días de escala nacional, el sector privado se ha unido al proceso de inmunización para dar facilidades a la ciudadanía y que pueda cumplir con el cuadro completo de dosis contra el COVID-19. Vamos a conversar en estos momentos con la directora distrital del sur de Quito, del Ministerio de Salud, para que nos cuente cómo avanza el proceso de vacunación en puntos habilitados en empresas privadas. Primero cuéntenos, ¿en qué lugar nos encontramos en estos momentos? Buenos días, muchísimas gracias por acudir. Estamos en el extremo sur de Quito, en el parque industrial, en la empresa Novacero. Con el apoyo de la empresa privada y de las empresas aledañas a este sector, hemos instalado este punto de vacunación desde el día de ayer. Acabamos de comprometernos con la empresa privada de igual manera que nos van a permitir mantener aperturado este punto para la siguiente semana. ¿Cuántas personas acudieron el día de ayer a inmunizarse a este punto? Superamos las 700 vacunas colocadas el día de ayer y tenemos capacidad para 1.200 personas.
¿van a venir solamente trabajadores de esta empresa y los familiares o también se va a habilitar este punto para personas que habitan en el sector? Tenemos habilitada para la comunidad en general. Les invitamos a acudir a este sector, sobre todo las personas que vienen desde el sur del país y que ingresan por el sector de Tambillo, pueden ingresar al Parque Industrial, estamos en la Panamericana Sur, y pueden acceder de manera gratuita a la vacunación, como pueden ver, de una manera segura y ágil. Me cuenta, por favor, ¿qué días va a atender este punto de vacunación y los horarios? Esta semana vamos a estar hasta el día sábado, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y con el compromiso y la primicia que les estamos dando desde el día lunes hasta el día sábado de la próxima semana, tenemos confirmado este punto de vacunación en la empresa Novacero. Perfecto. Ahora vamos a conversar con una representante de la empresa Novacero para que nos cuente cómo es el apoyo del sector privado a este proceso tan importante de inmunización. Bueno, realmente Novacero ha estado comprometido desde el día 1 con esta campaña de vacunación. Estamos confiados de que es la única manera de sacar adelante el país. Así que Novacero está dispuesto y ha estado siempre abierto a, en colaboración con el Ministerio, proporcionar todo lo necesario para que se acerquen no solo nuestros empleados y sus familias, sino todas las comunidades aledañas, clientes, proveedores y amigos. ¿Cuál es el contingente que ustedes requieren para este proceso que han facilitado al Ministerio de Salud? Bueno, nosotros siempre invitamos primero a que se acerquen. No hay mayor éxito que cuando las personas no se acercan y cumplen con su proceso de vacunación. Por el lado de nuestra empresa y de las empresas que colaboramos en este proceso desde el sector, estamos dispuestos a proporcionar todo el personal, los equipos, la infraestructura necesaria para que esto sea un éxito para las personas. Igual, en estos momentos vemos que el proceso se desarrolla de manera ordenada. También se debe organizar esto, debe haber una logística detrás de ello. Totalmente de acuerdo. Nosotros contamos no solamente con el personal necesario, que puede ser de las empresas que estamos colaborando o incluso de las comunidades, sino también con todas las seguridades, los medios o los implementos de bioseguridad para que las personas vengan confiadas y estén en un lugar seguro donde puedan vacunarse. Perfecto, le agradezco muchísimo por sus declaraciones. Como podemos ver aquí, hay varias personas que están en este sitio de inmunización privado y de hecho se va a atender también el día sábado, mañana. Así que la invitación está hecha. Lo que está haciendo la empresa privada es justamente unirse a esta campaña, a este proceso de vacunación para lograr que la ciudadanía se vacune, otorgar facilidades y lograr que más personas estén inmunizadas contra el COVID-19. Con esta información doy paso nuevamente a estudios. Buenos días. Muchas gracias, Alberto, por la información. Recuerde que es vital que usted complete el esquema de vacunación. Y como ya vimos, hay distintos puntos en los que puede hacer. Con 55 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora les contamos que la ciclovía ubicada a lo largo de la avenida Colón en el centro norte de Quito cambió de ubicación por seguridad de los usuarios. El contacto ahora es en vivo con Fernanda Ceballos para conocer todos los detalles. Hola, Fer. Así es, compañeras, amigos televidentes, a lo largo de la avenida Colón, esto es en el norte de la capital, la ciclovía cambió a la parte céntrica, es decir, a los lados del parterre, desde la Plaza Artigas al oriente y desde el Seminario Mayor al occidente. Son 2 kilómetros donde se intervino en alrededor de 3 meses. Se sabe que es por un tema de seguridad, pero ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Así es, muy buenos días. Por un tema de seguridad justamente se hizo un estudio por parte de la Secretaría de Movilidad, ente rector de movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito, para mover la ubicación de la ciclovía del costado derecho en el carril pegado a la acera hacia el parter, pegado al parter en un sentido de circulación occidente-oriente, al igual que en el otro sentido de circulación oriente-occidente. ¿Qué es lo que sucedía? Tuvimos varios accidentes, quizá el más conocido, un accidente con una unidad de transporte público subiendo de la 10 de agosto hacia el Seminario Mayor, en donde hubo un atropello de un ciclista. Por eso es exclusivamente el tema de mover la ciclovía. Listo, lo que se puede observar es que el tramo para la ciclovía es bastante angosto, lo que no se ve normalmente en la avenida Amazonas. Sí, hay una gran diferencia con la avenida Amazonas. El tramo tiene la medida mínima para una ciclovía, lo que nos permite la norma 1.20 de ancho para la ciclovía. En la avenida Amazonas es diferente, ¿por qué? Porque nos tomamos un carril de circulación del transporte particular de la avenida para
designar al transporte sostenible no motorizado como es la ciclovía. ¿Cuántas personas circulan por las ciclovías a diario? Tenemos datos de alrededor de entre 2.000 a 2.500 ciclistas que usan en la zona norte las ciclovías, toda la red de las ciclovías, y en el sur alrededor de unas 1.500 usuarios al día de ciclovías. ¿Cuáles son las recomendaciones para la ciudadanía que sale en la bici, especialmente los domingos, que son los ciclopaseos? Está muy bien, los domingos tenemos implementado el ciclopaseo que interconecta longitudinalmente la ciudad, pero no solo los domingos. La recomendación a la ciudadanía es usar este modo de transporte sostenible ahora con mayor razón con la pandemia que nosotros estamos cruzando, con las reducciones de aforo tanto del transporte público como las dificultades que tenemos para movilizarnos. La ciclovía viene a ser una de las mejores alternativas sostenible y la más segura para movilizarnos en distancias cortas, ¿no? ¿Ya se trabaja en la ampliación de la ciclovía? Tenemos programado en este 2022 al menos construir 10 kilómetros más de ciclovía en la ciudad. ¿Dónde serían estos 10 kilómetros? Estos 10 kilómetros están repartidos en la parte norte y en la parte sur. Un ejemplo, la inmediata que vamos a ejecutar es Teodoro Gómez de la Torre, Urdaneta, Pusir, para interconectar esta zona oriental con la existente ya en Teniente Hugo Ortiz. Listo, muchísimas gracias. Ya escuchamos, compañeras, amigos televidentes. Recuerde que desde hoy la ciclovía está al lado de los parterres, aquí a lo largo de la avenida Colón, en el norte de la capital. Con esta información regresamos a estudios. Que tengan un lindo fin de semana. Buenos días. Gracias, Fer, lindo fin de semana para ti también. Y es momento... Las de 9 de la mañana con 1 minuto y queremos saludar a quienes se unen a esta hora a nuestra transmisión y por supuesto a Ale Boada, que ya nos acompaña en estos momentos. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes ya listos con toda la información. Tenemos una pauta llena de noticias, así que tiene que quedarse con nosotros. Aquí arrancamos contándoles que según el excomandante de la Policía Nacional, la institución no cuenta con recursos destinados a prácticas, por ejemplo, de tiro, y sostiene que además hacen falta otros elementos, Isa. Incluso el propio gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, reconoció que hay un déficit de uniformados en la provincia más peligrosa del país. El debate que muchos han resumido entre si el cabo segundo Santiago Olmedo debió o no ser sentenciado a prisión, abre también otro tipo de dudas. ¿Cuál es la capacitación y entrenamiento que están recibiendo los uniformados de la Policía Nacional? Ellos que están enfrente de delincuentes dispuestos a matar. El excomandante de la policía, Ramiro Mantilla, sostiene que al menos hasta cuando él estaba en la institución hace 3 años, la práctica de tiros no era algo constante ni habitual entre los policías. Esas capacitaciones, cuando los policías van a los cursos para el ascenso, se realizan estas prácticas, pero ya de ahí no hay una práctica constante. Por ejemplo, en general, ¿cuántas veces o cuántas horas practica un policía, por ejemplo? Uno que está en el eje preventivo. No hay registro de eso. O sea, no hay una práctica habitual de tiro. Y revela algo peor. No está, ¿por qué? Porque no hay el presupuesto. No hay los elementos de hacerlo. Si alguien quiere por ahí ir al polígono, practicar, tiene que comprar su munición. El gobernador del Guayas también reconoce otra realidad. Bajo norma internacional existe un déficit de policías. Se requieren 4 policías cada 1000 habitantes. Ecuador tiene 2,7 policías cada 1000 habitantes. Necesitamos tener más policías y ese es el norte, hacia allá se trabaja. Incluso esta cifra es poco justa, nos explica Mantilla. Pues de los 54.000 policías que existen en el país, un porcentaje importante está en oficinas, al ser administrativo, y otro pertenece a las áreas de investigación y estrategia, por lo que solo 26.000 son parte del eje preventivo, es decir, solo 26.000 son los que patrullan el país. Y ese déficit se mantiene, pese a que en septiembre del 2019 el gobierno de Lenín Moreno entregó terrenos para la construcción de una universidad de la policía, decían, pero no hay mayores avances. Todo esto sin contar las limitaciones logísticas que están teniendo. El parque automotor ya es un parque automotor obsoleto. Hay muchos vehículos que están dañados. El tema de combustible, o que los gobiernos locales les ayuden arreglando los patrulleros. Mantilla cree que debe hacerse un diagnóstico sincero de la capacidad operativa de la Policía Nacional, sus tiempos de respuesta y definir a qué actividad se le está dedicando más tiempo. En 2019 se elaboró un plan de seguridad ciudadana que incluía varias instituciones, pero no se cumple. La gran pregunta es si actualmente existe uno. Dayana Monroy, 24 horas.
Seguimos con más. La comandante general de la policía, Tanya Varela, anunció la entrega de un proyecto de fortalecimiento de la policía como medida fundamental para el combate a la delincuencia organizada y a la ola de asesinatos que se viven en el país. Estas 1.200 personas que fallecieron el año anterior por violencia criminal, más del 80% de ellos están vinculados con el microtráfico. Y es por ello que hoy por hoy la Policía Nacional tiene como objetivo principal 2 ejes fundamentales. Fortalecimiento del eje investigativo para que nuestras unidades especializadas que ya están trabajando desarticulen estas organizaciones delictivas. Y hemos llegado a establecer varias estructuras delictivas que están vinculadas a más de 25 asesinatos. La responsabilidad de la policía la estamos asumiendo día a día y producto de este trabajo y este esfuerzo policial, también están nuestros policías perdiendo la vida. El plan de fortalecimiento que le vamos a hacer llegar y le vamos a presentar al señor presidente de la República tiene un alto costo, 1.100 millones de dólares. Pero invertir en seguridad, invertir en la Policía Nacional, por primera vez con esta cantidad de dinero, implica capacitar al Policía Nacional, dotar de su equipamiento. Si con lo que tenemos ahora cumplimos y generamos toda la productividad y las acciones que hacemos, cuando tengamos todo lo que estamos solicitando, nuestra Policía Nacional no puede estar jamás al mismo nivel ni de los medios tecnológicos ni de los medios logísticos que utiliza la delincuencia. Cambiamos de tema. En 14 parroquias de Quito se registra una propagación más veloz de contagios de COVID-19. Médicos indican que en esos lugares quienes presenten síntomas gripales deben inmediatamente aislarse, incluso sin tener una prueba positiva. Este informe de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, correspondiente a la segunda semana del 2022, registra una elevada propagación del COVID-19 en la ciudad, pero especialmente en 14 parroquias, la mayor parte de ellas urbanas. Estas son Cotocollao, La Concepción, Iñaquito, Belisario Quevedo, Mariscal Sucre, Centro Histórico, Chimbacalle, La Magdalena y Chillogallo, mientras que en la ruralidad son Nanegalito, Calacalí, Atahualpa, Perucho, Chavespamba y Tababela. Otro tema que genera preocupación es la alta positividad, que en la capital hoy alcanza el 54%, la cifra más alta de toda la pandemia. Es decir, de cada 100 personas a las que les toman muestras, ya más del 50% son COVID. A esta altura se podría decir que en esos lugares no se necesita hacer pruebas, hacer solo a las personas con factores de riesgo de muerte, que es lo que se está haciendo, pero a los demás no hay que decirles que no tienen COVID. Todo caso en esas parroquias que presente síntomas gripales debe ser considerado COVID y deberían aislarse. Los médicos además explican el importante rol que cumplen las vacunas en medio de este escenario. Las personas con las 2 dosis de vacunas tienen alrededor de un 30% de protección frente a la infección y pues tienen también alrededor de 50-60% de protección frente a la hospitalización. Las personas con 3 dosis tienen alrededor de un 60% de protección frente a la infección y llega alrededor de 90% la protección frente a la muerte. No ha habido en estos 15 días un solo paciente hospitalizado con refuerzo. Eso plantea que el refuerzo es muy eficaz. Según los médicos, si los contagios por Omicron se comportan igual que en Sudáfrica, los niveles de transmisión se reducirán en 3 o 4 semanas y para mayo o julio podría caer ostensiblemente. Eso siempre y cuando no aparezca una nueva variante. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y a continuación les contamos que la Federación Ecuatoriana de Fútbol pidió al COE Nacional la autorización para un aforo del 60% en el partido de la selección frente a Brasil, a lo que se suma los exhortos también del alcalde de Quito. Este jueves le llegó el pedido formal de la Federación Ecuatoriana de Fútbol al presidente del COE Nacional para que el partido de la selección frente a Brasil este jueves en la Casa Blanca tenga un aforo del 60%, es decir, que puedan expectar el encuentro algo más de 25,000 aficionados. Todas estas decisiones dependen muchísimo
de la plenaria que tengamos el día sábado, por cuanto ahí vamos a observar cómo está el país epidemiológicamente. Siempre la decisión ha sido a partir de aquello. Estamos también en la línea dada por el señor presidente de esta reactivación. Y la respuesta se dará el domingo o lunes próximo, dice Zapata, mientras que el pronunciamiento de regreso a clases presenciales se lo hará el sábado, junto a los exhortos por parte del COE Cantonal de Quito. De los 6 exhortos, Freddy, 2 están ya ejecutándose, ¿no? El tema del código QR, que lo explicó el señor viceministro de Salud, el tema del teletrabajo, hay un exhorto que está relacionado al tema educativo, sí tendrá que ser analizado en esta plenaria con los datos que nos dé la señora ministra. Y así lo corroboró el ministro de Trabajo, quien acogiendo el pedido de Quito, donde se encuentra gran número de burócratas, así como en atención al semáforo epidemiológico, pidió que el 70% del personal de instituciones públicas haga teletrabajo. Va a haber esa división de 70% y 30% en cuanto a teletrabajo y presencial respectivamente. Todas estas son medidas adoptadas temporalmente y que serán analizadas semanalmente frente al crecimiento de los contagios de coronavirus que en las ciudades más pobladas del país tienen indicadores más altos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y en las universidades e institutos de educación superior que funcionan en los cantones que se encuentran en semáforo rojo, puede hacerse clases presenciales con un aforo del 30%. Sin embargo, universidades como la Estatal de Guayaquil se mantendrán en clases netamente virtuales hasta mayo. Las clases presenciales en el nivel primario y secundario están suspendidas a la fecha en 193 cantones que se encuentran en semáforo rojo. En Guayaquil lo estarán por un mes según la última decisión del COE cantonal. ¿Pero qué pasa con la presencialidad en las universidades? El titular de la Cenecit lo explica. Los semáforos verde pueden entrar a la presencialidad con el 75% del aforo, los semáforos amarillos 50% de aforo y el semáforo rojo 30% de aforo. Pero esa disposición tiene dos realidades. En el sector privado, universidades como la Ecotec cumplen con la orden de mantener el 30% de aforo en las aulas, alternando la virtualidad con las clases presenciales. Nosotros tenemos ya una plataforma digital que nos permite trabajar de forma simultánea clases virtuales y clases presenciales. Mientras que, por otro lado, la Universidad Estatal de Guayaquil, aún pudiendo tener clases presenciales en un 30%, ha decidido mantenerse con clases netamente virtuales. Así han estado por 2 años ya, dice su rector. Por Zoom y por la plataforma de la Universidad de Guayaquil se lo ha hecho casi ya por 2 años. El regreso a la presencialidad total en las universidades, que depende del número de contagios hoy disparado, se reconoce importante. Sino por dar una salida a ese anhelo de todos, del ser humano, que es un ser social por naturaleza, de tener contacto con otros seres humanos. Trabajar en equipo, el aprender el liderazgo. Pero amén de si el panorama mejora en el primer trimestre de este año, las clases presenciales seguirán suspendidas en la estatal hasta mayo, porque además de las precauciones por la pandemia, hoy se realizan adecuaciones a la infraestructura de esta universidad que acoge a 60.000 estudiantes. Aulas, laboratorios, la pintura. A la fecha, el 41% de los institutos y universidades del país tiene aprobado por el COE Nacional su plan de retorno. Sin embargo, dadas las actuales condiciones epidemiológicas, estos han tenido que ajustarse mientras rige el esquema de semaforización. ¿Cuántos en el marco de su autonomía han decidido mantener la presencialidad y cuántos la virtualidad o en su defecto combinarlas? Es una información con la que no cuenta la Cenecit. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La enfermedad del COVID-19 y el virus del SARS-CoV-2 es el libro que lanzó el médico salubrista Esteban Ortiz. El texto cuenta con 47 capítulos que pretenden explicar e informar todo lo relacionado con la pandemia a causa del coronavirus. Recopilar la información científica ecuatoriana y mundial para que la ciudadanía pueda leer y entender todo lo relacionado a la pandemia causada por el virus del COVID-19 es lo que demuestra en este texto el doctor Esteban Ortiz, autor del libro denominado La enfermedad del COVID-19 y virus del SARS-CoV-2. Podemos encontrar información sobre la secuencia del virus, del tipo de virus que es, podemos encontrar información sobre los tratamientos disponibles, qué funciona, qué no funciona, mitos y verdades.
El prólogo de este libro fue escrito por el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, que también estuvo invitado a este lanzamiento, pero no pudo asistir por motivos de agenda. Sin embargo, recalcó la importancia de la publicación de este libro. Es un libro que llena de aspiraciones y de conocimientos para que todo el tema científico se convierta en un tema menos espeso, más fácil de entenderlo para la sociedad en general. El ejemplar tiene 800 páginas divididas en 47 capítulos. Además, cuenta con la colaboración de más de 70 coautores. Enrique Terán, PhD en farmacología, es uno de los coautores. Es poder aterrizar a qué información o evidencia existe respecto a muchos de los tratamientos que se utilizaron en algunos casos sin fundamento, en otros casos de forma equivocada y algunos sí con certeza. El viceministro de Salud, José Ruales, quien también estuvo en el evento, recalca la importancia de realizar este tipo de publicaciones para que la ciudadanía se mantenga bien informada. Una producción impresionante de información que nos ayuda a tomar la decisión y a mejorar las acciones para salvar las vidas, en este caso, de nuestros compatriotas. Este es el primer libro ecuatoriano que habla sobre COVID-19 y usted lo puede descargar de manera gratuita y en formato digital a través de la página www.udla.edu.es. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. Y ya estamos con Tomás Chufardi, que hoy nos traes una noticia súper positiva, súper alentadora. Sí, se trata de un dispositivo que tiene inteligencia artificial y que permite a las personas con discapacidad visual, a los ciegos, poder leer, poder distinguir formas. Qué bueno. No es algo que te permite ver, pero te toma una foto y te lee el texto con audio. Y no sabes la diferencia que hace. Totalmente me imagino en esas personas. Y yo te pregunto, Ale, imagínate tú, solo por 5 minutos, cerrar los ojos y no poder saber lo que te rodea. Debe ser súper difícil. Estoy creo que 10 segundos y me empiezo a desesperar porque no sé si estás cerca, si estás lejos. Te pongo un caso. En el caótico mundo en el que vivimos debe ser terrible. Te pongo un caso. Tienes en la alacena 10 tipos de pastillas y tienes que tomarte una pastilla y no puedes leer cuál es. Vas a decir, sí, pero es que la forma... No, las pastillas son muy similares, se definen por el color, por el nombre. Imagínate, ¿cómo haces? ¿Cómo hacen esas personas que tienen discapacidad visual? Y este dispositivo que les vamos a mostrar ahora parece ser una gran solución. Y esto nos lo cuentan 2 personas que justamente tienen discapacidad visual. Veamos. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los no videntes es a la pérdida de autonomía. Dependen de personas o lazarillos para moverse, pero el movimiento es apenas uno de los obstáculos que deben sortear. Viven rodeados de un mundo en el que la información está escrita, donde hay que leer instrucciones, distinguir colores y por supuesto saber quién o qué está delante de ellos. Eso le pasó a Marcos, que perdió la vista tras un asalto y dedicó su vida a buscar soluciones tecnológicas para ayudar a los ciegos. Buscamos, en el momento que me quedé ciego, buscamos una metodología, o mejor dicho, una tecnología que nos permita tener esta habitualidad y esta autonomía que buscan las personas no videntes. Y la solución la encontró en un pequeño dispositivo de fabricación israelí que tiene una cámara y se coloca en el marco de las gafas. Que permite a las personas no videntes, pues, que todo lo que se enfoque en la cámara frontal se reproduzca en manera de audio en la bocina de atrás. Esta solución, aparentemente simple, permite a no videntes o personas con visión reducida solucionar una infinidad de problemas. La gran ventaja que tiene este sistema es que puede, como digo, convertir cualquier texto impreso hacia la parte de voz. También puede reconocer rostros, puede reconocer códigos de barra, puede reconocer colores. Ahí. El sistema funciona con inteligencia artificial, reconoce movimientos, entonces quien lo usa apunta con el dedo. El dispositivo toma una foto y traduce la información en sonido. Este ademán reconoce que quiero ver la hora. No tengo reloj, pero él reconoce que le puse la mano enfrente y quiero ver la hora. Pablo también perdió la vista después de ser asaltado. Para él, este dispositivo ha sido un alivio.
sobre todo al momento de identificar billetes. Y es que en este país se les roba hasta a los ciegos. En esta sociedad que tenemos ahora no estamos para nada seguros. A veces uno puede dar un billete de $20 y te dan el cambio de 5, o cuando tenía que darte el cambio de $15. Pablo es abogado y en su trabajo tiene que interactuar con muchas personas. El dispositivo ha sido una gran ayuda gracias a su opción de reconocimiento facial. Quiero saber una persona que está a mi frente, simplemente le hago como un Face ID. El dispositivo escanea a la persona, grabo el nombre, digo tal nombre y automáticamente cuando una persona pasa al frente mío, el dispositivo me dice el nombre de la persona. El dispositivo existe desde hace 4 años y cada vez aparecen versiones más avanzadas y con mayores prestaciones. Su costo no es bajo, pero cada año se ha venido reduciendo. Ya se ha vuelto la tecnología un poco más asequible. Lógicamente, es tecnología de punta, es tecnología justamente que tiene sus patentes y lo hemos tratado de traer al Ecuador a los mismos precios que están a nivel internacional. Es una opción que puede cambiar la vida de muchas personas y aunque no devuelve la vista, permite a sus usuarios desempeñarse en un mundo que está pensado y diseñado para los afortunados, que todo lo podemos ver. Tomás Chufardi, 24 horas. Somos afortunados, como tú lo dices, pero también somos afortunados de tener gente que esté involucrada en la tecnología, en la ciencia y que preste su servicio para este tipo de inventos maravillosos. Sin duda, para eso es la tecnología, ¿no? Para ayudarnos a vivir mejor. Oye, y te quiero contar, el chico que aparece ahí, Pablo, es una historia maravillosa. Le prometí a él, le prometo al público, hay que contar la historia de Pablo. Para que nos motive, para que nos enseñe, para que nos haga reflexionar, porque a veces somos muy mal agradecidos de lo que tenemos. No sabes la historia, a él le asaltaron 4 veces, estuvo a punto de perder la vida, él se quiso quitar la vida, pero luego se iluminó y se convirtió en un triatleta fantástico. Queremos esa historia, necesitamos esa historia para llenarnos de motivación en estos tiempos que son difíciles. ¿Dónde consiguen este increíble aparato? Bueno, lo distribuye justamente Marcos y tienen una página web, entonces es mejor que lo hagan directamente. 4 minutos ya estamos de regreso para contarles que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá transparentar su situación financiera de forma periódica. Así lo aprobó la Asamblea Nacional mediante un proyecto de ley. El documento pasó a manos del Ejecutivo para su pronunciamiento. Ya no habrá excusas en el Seguro Social para entregar información relacionada a su gestión administrativa, financiera y de salud, pues en la Asamblea Nacional se aprobó por unanimidad un proyecto de ley que obliga a la transparencia de dicha información. Afiliados al IES deben tener derecho a conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan sus aportes y los fondos públicos. Con esto, dicen los asambleístas, podrán fiscalizar lo que sucede en el Seguro Social y consideran que este proyecto servirá para combatir la corrupción. Una herramienta legal para que desde el IES siempre se remita a la Asamblea Nacional los estudios matemáticos, actuariales de la misma Ley de Seguridad Social. Hay que conocer el origen de los fondos, su gestión y finalidad. Aspectos que inciden en la cultura ciudadana que esperamos que incentive la sostenibilidad de los fondos de la seguridad social. Lo que debe informar el IES tiene que ver con estudios actuariales, inversiones, cartera vencida, pasivos, activos, cuentas por cobrar, entre otros. Y tendrán que publicar esta información en los primeros 30 días del ejercicio fiscal. Sí es importante la reforma, pero no es la reforma que se necesita en la seguridad social. Seguimos pateando la pelota a que el próximo arregle el problema, pero si no hacemos plena conciencia de que el Seguro Social ecuatoriano está quebrado, que hay que hacer una reingeniería, no va a cambiar el sistema de seguridad social ecuatoriano. Por lo pronto, esta normativa recién aprobada pasa a manos del Ejecutivo para que decida si veta o no el texto, y para eso tiene 30 días. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En otras noticias, 2 jueces de Santa Elena y Santo Domingo suspendieron la medida tomada por la Agencia Nacional de Tránsito contra las rutas y frecuencias entregadas irregularmente a las cooperativas de buses del país. Eso significa que desde hoy, todas las operadoras que detuvieron sus operaciones desde diciembre anterior podrán circular libremente por territorio nacional.
la entrega ilegal de 302 rutas y 1.632 frecuencias generaron hasta la fecha 52 personas fallecidas por correteos solo en el último semestre del 2021. Los jueces acogieron los recursos presentados por dirigentes de los transportistas.